Don Julián se acomodó el sombrero gris, ese que guardaba desde sus días de maquinista de tren, y respiró hondo antes de entrar al banco. El aire fresco de la mañana todavía llevaba un ligero aroma a pan recién horneado de la panadería de la esquina, pero dentro de él ardía una ansiedad silenciosa. Sus pasos temblaban, no tanto por la edad, sino por la humillación que intuía estaba a punto de vivir. Había esperado meses para recibir su pensión, y esa pensión era lo único que le permitía comprar sus medicinas y llenar la despensa. Lo que no sabía era que, en cuestión de horas, esa mañana gris lo llevaría a un encuentro que nunca había imaginado. Ver de nuevo a su hijo después de más de 25 años. Pero en ese instante, al cruzar la puerta giratoria del banco, lo único que sentía era la punzada de la incertidumbre. El murmullo de la sala lo envolvió. El clic metálico de las impresoras, el ding de las ventanillas que llamaban al siguiente cliente, el roce de zapatos apresurados contra el mármol pulido. Don Julián avanzó despacio, sosteniéndose en su bastón de madera oscura. Sus manos ásperas, marcadas por años de trabajo en los rieles, apretaban el mango con fuerza. Miró a su alrededor. Filas largas, rostros jóvenes con celulares en la mano, empleados de traje que apenas levantaban la vista. Nadie parecía notar al anciano que, con dignidad cansada, esperaba su turno. Cuando al fin llegó a la ventanilla, su voz salió con un temblor involuntario. «Buenos días, señorita. Vengo a preguntar por mi pensión. Ya van 3 meses sin que se deposite». La cajera, una muchacha de no más de 20 años, lo miró apenas un segundo. El chicle que masticaba le dio un aire de impaciencia. «Necesita hablar con el gerente, abuelo. Aquí no le puedo resolver nada». Ese abuelo, dicho sin cariño, le caló como aguijón. Don Julián bajó la vista, tragó saliva y preguntó dónde estaba el gerente. Lo señalaron hacia una oficina acristalada, donde un joven con corbata ajustada y mirada fría atendía a varios clientes de traje. La espera fue larga. Sentado en una silla dura, don Julián repasaba en su mente los recuerdos de otra época. El silbido de las locomotoras, el humo del carbón, las risas de su esposa Mercedes al verlo llegar cubierto de hollín. Su corazón se apretó. Mercedes, cuánto le pesaba haberla perdido. Desde que ella se fue, la casa se había convertido en un museo del silencio. Cuando por fin lo hicieron pasar, el gerente no le ofreció asiento. Lo miró con condescendencia. «¿En qué le puedo ayudar, señor?», preguntó sin levantar la vista de la pantalla. Don Julián explicó su situación con voz serena, pero cada palabra cargaba años de disciplina ferroviaria y dignidad. Contó del retraso de su pensión, del recibo de luz que ya esperaba, de las medicinas que no podía dejar de comprar. El gerente suspiró, frunció el ceño y tras teclear unos segundos dijo: «Aquí me aparece que ya se le depositó. Quizá no lo recuerda bien». El mundo se le nubló. «¿Cómo que no lo recuerdo?», respondió, la voz quebrada entre indignación y dolor. «He revisado la libreta, joven. No hay nada». El gerente lo miró como quien observa a alguien fuera de lugar. Dio una señal discreta al guardia. «Mire, señor, mejor regrese otro día, quizá con algún familiar que pueda ayudarle». El guardia se acercó. La mirada de la cajera, de los clientes en fila, todos parecían clavarse en la espalda de don Julián. Sentía el calor subirle al rostro, la vergüenza atenazarle el pecho. «Yo no estoy confundido», susurró, pero ya lo estaban escoltando hacia la salida. Afuera, el sol del mediodía lo recibió con crueldad. El bullicio de la avenida sonaba lejano, como si estuviera atrapado en una campana de cristal. Se apoyó contra la pared del banco, respirando con dificultad. El olor del escape de los camiones se mezclaba con el de unas flores marchitas en el puesto cercano. Ese contraste de fragancia y humo se le quedó grabado, como un símbolo de su propia vida, belleza perdida en medio de la aspereza. Por un momento pensó en regresar a casa, encerrarse otra vez en su cuarto lleno de fotografías antiguas, sentarse en la mecedora que aún guardaba el eco de Mercedes. Pero algo se agitó dentro de él. Una pregunta, casi un latido olvidado. ¿Y si buscaba a Andrés? Hacía más de 25 años que no sabía de él. Después de la muerte de su madre, Andrés había tomado su camino, lleno de rencores. Don Julián no lo culpaba del todo. La vida los había arrastrado a ambos. Pero ahora, en medio de la humillación reciente, lo único que deseaba era ver a su hijo, aunque fuera una vez más. No tenía dirección actual, solo un recuerdo borroso de un antiguo domicilio en el centro.
Con paso lento, decidió caminar. Las calles de la Ciudad de México se desplegaban frente a él como un mosaico de memorias. Vendedores de tamales anunciaban con cantos. Los organilleros giraban manivelas que traían ecos de infancia. Niños corrían con mochilas demasiado grandes. Cada paso era un esfuerzo, pero también un hilo que lo mantenía conectado al mundo. Mientras avanzaba, el olor del maíz tostado de un puesto callejero lo hizo recordar cuando, de niño, Andrés pedía elotes con chile y limón después de acompañarlo al trabajo. Una punzada de ternura lo atravesó. La tarde comenzó a caer. El cielo se pintaba de tonos anaranjados y violetas. Don Julián llegó, exhausto, a la avenida donde estaba el antiguo domicilio. El edificio había cambiado. Ahora, en lugar de departamentos humildes, se levantaba una moderna sucursal bancaria, amplia y reluciente. Se detuvo frente a la puerta, incrédulo. ¿Era ese el mismo lugar? Un pensamiento temerario lo invadió. ¿Y si Andrés trabajaba ahí? No tenía pruebas, solo una corazonada. Con las últimas fuerzas, empujó la puerta giratoria. Los guardias lo miraron con desconfianza, pero no lo detuvieron. El interior era diferente al banco de la mañana. Pisos relucientes, lámparas elegantes, empleados que se movían con precisión. Un aire de solemnidad lo envolvía. Una recepcionista se acercó. «Buenas tardes, señor. ¿Qué desea?» Don Julián titubeó. Sus labios resecos se abrieron con dificultad. «Busco a un hombre, Andrés García». La recepcionista parpadeó sorprendida. Lo miró de arriba a abajo, dudando. Luego tomó el teléfono y murmuró algo. En pocos minutos, 2 empleados aparecieron. Lo condujeron, sin explicaciones, por un pasillo alfombrado. Don Julián avanzaba con el corazón en vilo, cada paso acompañado por el eco de sus recuerdos. Sentía el aroma discreto de un perfume caro mezclarse con el de la madera encerada de las puertas. Finalmente, se detuvieron frente a un despacho imponente. La puerta se abrió, y allí, detrás de un escritorio de caoba, levantó la vista un hombre de traje impecable, cabello canoso bien peinado, mirada firme. El tiempo pareció detenerse. Don Julián reconoció de inmediato esos ojos, aunque ahora estaban endurecidos por los años. Andrés. El silencio se hizo espeso, cargado de décadas de ausencia. El hijo y el padre se miraron, como si un espejo roto intentara recomponerse. Y en ese instante, antes de que cualquiera pronunciara palabra, don Julián sintió que el aire del despacho olía exactamente igual que aquella mañana en que Andrés, siendo niño, corrió a abrazar a su madre después de un viaje largo. Era una mezcla sutil de flores y madera, un recuerdo que volvía para abrir una grieta en la coraza del presente. Don Julián y Andrés se miraron en silencio, con el aroma discreto de flores y madera encerada, flotando entre ambos como un puente quebradizo. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando afuera el murmullo del banco y el eco de lo que no se había dicho. Andrés carraspeó, acomodando papeles. No sonrió. Era la compostura fría de un hombre que aprendió a no temblar. Sin embargo, en su ceño apareció una sombra de duda, como si el pasado le hubiera tocado el hombro. «Buenas tardes», dijo por fin, con voz de mando. «¿En qué puedo ayudarle, señor?» Don Julián respiró despacio. Aferró el bastón y sintió la veta de la madera bajo la yema, como si allí guardara un secreto. Ese olor a flores y madera encerada le trajo a Mercedes, y creyó oír el silbido de una locomotora dentro del pecho. «Vengo por mi pensión», respondió. 3 meses sin depósito. Esta mañana me sacaron del banco. El gesto de Andrés se endureció. «Aquí no sacamos a nadie», replicó con formalidad. «Dígame su nombre completo». «Julián García, maquinista jubilado». Andrés levantó los ojos. El apellido le cayó como un relámpago mudo. Por un segundo, la coraza se resquebrajó. «García», susurró. «¿De qué sucursal lo sacaron?» «De la de Iztacalco. Me dijeron que estaba confundido». La mandíbula de Andrés se tensó. Pulsó un botón en el teléfono. «Mandé a traer a Compliance y a la directora de operaciones. Ahora», ordenó. Luego miró a don Julián, como si buscara un mapa viejo en un rostro amado. «Muéstreme su libreta».
Don Julián extendió la libreta raída. Andrés la hojeó con rapidez contenida. Los números no mentían. No había depósito. Un silencio afilado se acomodó entre ambos. Aquí falta dinero, admitió, pero debo verificar su identidad. Don Julián sacó una carpeta de cartón. Acta, credencial, comprobante, todo en orden, cuidadosamente protegido. Las manos le temblaban, mitad indignación, mitad esperanza. Señor García, retomó Andrés, voy a resolver su caso personalmente. Andrés, dijo don Julián, apenas un hilo de voz. El nombre quedó suspendido. Andrés parpadeó. Allí estaba la grieta que no quería mirar. El despacho dejó de oler solo a flores y madera y se llenó de otra fragancia antigua. Vapor de tren, aceite caliente, la risa de una mujer. Un segundo de vértigo. No use mi nombre, contestó demasiado rápido. Aquí soy el presidente. Mantengamos la formalidad. El primer golpe cayó sobre el corazón de don Julián con peso de hierro. Se irguió, herido pero digno. Como usted diga, licenciado. Andrés respiró hondo, molesto consigo mismo. Hundió la mirada en la pantalla. Tecleó, llamó, dio instrucciones con precisión. El sistema mostraba una incidencia en el flujo de pensiones, un error que afectaba a muchos, pero que ese día había humillado a uno. Entró una mujer con una tableta. Saludó, miró a don Julián un instante y aguardó. Andrés habló breve. Quería auditoría inmediata, revisión de cámaras, nombre del gerente y del guardia. Quería disculpas formales, quería verdad. La mujer asintió y se retiró. Quedaron otra vez solos. Don Julián escuchaba su propio aliento como el resoplido de una máquina vieja. No quería llorar. No frente a él. ¿Necesita agua?, preguntó Andrés. Un poco, admitió. En segundos, un joven entró con una jarra y 2 vasos. Cuando el agua tocó sus labios, don Julián sintió un alivio que le recordó la sombra fresca de los árboles en la estación de Puebla. El ancla sensorial volvió. Flores, madera, recuerdos húmedos, una ternura que pugnaba por salir. Señor García, dijo Andrés más despacio, lamento lo que ocurrió esta mañana. Esa frase, pronunciada por la voz del poder, abrió un pliegue de emoción. Don Julián asintió, con la mirada en el vaso. A veces, a uno lo tratan como número, murmuró. Pero los números no se sientan a comer, ni abrazan cuando uno regresa de turno. Andrés cerró los ojos un instante. Vio a Mercedes sirviendo sopa, a un niño, él, esperando el silbido que anunciaba la llegada del padre. El sonido del banco se volvió distante, como si estuvieran fuera del tiempo. Hace muchos años que no nos vemos, dijo don Julián. No era reproche, era una constatación. Sí, contestó Andrés, sin escapar. Otra vibración en el teléfono. Andrés respondió. Habló de códigos y conciliaciones. Luego colgó. Su caso se resolverá hoy, y no solo el suyo. Vamos a corregir todo el lote. El gerente que lo humilló recibirá sanción, y usted recibirá una disculpa. El corazón de don Julián dio un brinco. Microvictoria. Una grieta por donde entró un rayo. Gracias, licenciado. La directora de operaciones informó que habían identificado el error. Migración de datos mal ejecutada. Se aplicarían depósitos retroactivos con compensación. Andrés ordenó que el primer pago fuera en efectivo, ahora, y que se le ofreciera traslado seguro a su domicilio. La mujer asintió y se fue. ¿Prefiere esperar aquí?, preguntó Andrés. Le traerán el efectivo. Puedo esperar. El silencio volvió, denso pero distinto. Ya no era un muro, era un pasillo estrecho con luz al fondo. Yo, dijo Andrés y la voz se le quebró. Señor García, hubo cosas que no supe perdonar. Creí que el mundo era una máquina y que uno debía volverse engranaje para no morir aplastado. En esa lógica, me alejé. Es todo. Don Julián escuchó. No dijo, hijo. No dijo, Andrés. Solo respiró el aroma a flores y madera, como si enseñara a hablar en otro idioma. A veces, respondió, la máquina se detiene para que un obrero beba agua. La mínima sonrisa en los labios de Andrés fue otra microvictoria, tan frágil que ninguno se atrevió a celebrarla. El joven volvió con un sobre sellado. Andrés lo revisó y se lo entregó a don Julián con ambas manos, mirándolo a los ojos. Aquí está su pensión atrasada y la compensación. Le abriré un canal directo conmigo para cualquier incidencia. Y... dudó. Enviaré una carta de disculpa oficial. Don Julián sostuvo el sobre con manos menos temblorosas.
La dignidad, cuando se reconoce, pesa menos. Gracias. Hay algo más, agregó Andrés, la formalidad mutando en timidez. Si lo permite, me gustaría que me contara cómo está. Don Julián miró la ventana. La tarde se ponía dorada. Afuera, un camión dejó escapar un soplo que no alcanzó el despacho. Dentro, la fragancia a flores y madera seguía, paciente. Estoy vivo, dijo. Camino despacio, hago mi café con canela, leo lo que puedo. En casa, hay silencio. La palabra silencio retumbó. Andrés apartó la mirada. Había memorizado los ruidos del dinero, pero no el rumor de la soledad. Si gusta, puedo pedirle al chofer que lo lleve a casa. Es más seguro. Gracias. Pero todavía no. No, quiero ir a la sucursal de Iztacalco, no por venganza. Quiero que vean mi cara cuando me pidan disculpas. Andrés lo midió. En el hombre cansado vio de pronto al maquinista que afrontaba túneles sin titubear. Iré con usted, dijo. El corazón de don Julián dio otro salto. No lo esperaba. Era una sorpresa que abría una puerta. Por primera vez en años, el futuro no olía a polvo, sino a flores y madera encerada, como si la vida acabara de aceitar los rieles para un viaje nuevo. Y respiró un poco más. El eco de la decisión quedó flotando en la oficina. Andrés había dicho que lo acompañaría a la sucursal de Iztacalco. Don Julián apenas lo podía creer. El silencio entre padre e hijo se llenó de ese olor persistente a flores y madera encerada, como un hilo invisible que los mantenía atados al pasado. Mientras organizaban los papeles y daban instrucciones al chofer, don Julián recordaba lo ocurrido hacía apenas unas horas. Las miradas altivas, la mano dura del guardia en su brazo, la vergüenza de ser tratado como estorbo. Ahora, volver allí con su hijo, y no cualquier hijo, sino el presidente del banco, le parecía un acto de justicia poética. El trayecto comenzó en un automóvil negro, cómodo y silencioso. Don Julián se acomodó en el asiento trasero, con su bastón apoyado entre las piernas. Andrés iba a su lado, revisando mensajes en el celular. Ninguno hablaba, pero el roce accidental de sus hombros, el golpeteo del motor y el perfume tenue del interior parecían murmurar lo que ellos no sabían decir. Las avenidas se abrían frente a ellos. La ciudad rugía. Vendedores en las esquinas, claxones impacientes, el pregón de un hombre que ofrecía lotería. Don Julián miraba por la ventana y cada esquina era un recuerdo. Allí el puesto de tacos donde solía llevar a Andrés de niño los domingos. Más adelante, la estación de metro que tantas veces atravesó para llegar al trabajo. Su corazón se llenaba de nostalgia y ternura. De pronto, Andrés habló. ¿Sigue viviendo en la misma casa de Iztacalco? Sí, respondió don Julián sin apartar la vista de la ventana. La casa se ha vuelto más grande desde que se fue tu madre. El silencio ocupa cuartos enteros. Andrés tragó saliva. Yo siempre pensé en venderla. Después, don Julián giró el rostro. ¿Después de qué? El hijo no respondió. Solo apretó el celular en la mano. La tensión flotó en el aire como un tren detenido a mitad de túnel. Llegaron a la sucursal. El guardia que había escoltado a don Julián esa mañana abrió los ojos como si viera un fantasma. Los empleados se quedaron inmóviles al reconocer al presidente del banco caminando junto a aquel anciano. El aroma a café recalentado y a papeles humedecidos por la humedad del lugar contrastaba con la elegancia de la oficina central. Aquí fue, murmuró don Julián. Andrés asintió. Pidió hablar con el gerente. El joven apareció, visiblemente nervioso con la corbata torcida. Reconoció a don Julián y empalideció. Señor presidente, antes de hablar conmigo, interrumpió Andrés con voz firme. Mire a este señor a los ojos. El gerente tragó saliva. Perdóneme, don Julián, me equivoqué. ¿Pensó que? Preguntó don Julián con calma inesperada. Que usted, que estaba confundido. Las palabras cayeron como piedras, pero don Julián se sostuvo erguido, respirando hondo el olor a humedad y café barato. La confusión no era mía, dijo. La confusión es de un mundo que olvida que los viejos seguimos siendo personas. El silencio en la sala fue absoluto. Andrés observaba la escena con una mezcla de orgullo y dolor. Por primera vez en años, lo vio fuerte, entero, sin rastro de la debilidad que imaginaba. La disculpa fue oficial, firmada y entregada. Los empleados se inclinaron, incómodos.
Don Julián recibió el documento sin rencor, pero con la dignidad intacta. Al salir de la sucursal, la luz de la tarde los envolvió. Andrés miró a su padre. No tenía idea de lo que le habían hecho. No es solo a mí, hijo. Hay muchos que pasan lo mismo, solo que nadie los acompaña de regreso. Ese comentario le atravesó el pecho a Andrés. Sintió que cada palabra era un reclamo silencioso de los olvidados. Subieron al auto otra vez. Esta vez, Andrés no revisó su celular. Lo guardó en el bolsillo y respiró hondo. «Papá», dijo, y la palabra le salió torpe, como si no hubiera sido usada en años. Don Julián lo miró sorprendido. «Papá, yo no estuve contigo cuando murió mamá. No me despedí. No pude». El anciano cerró los ojos. La fragancia a madera encerada volvió como recuerdo de la sala de su casa, donde Mercedes solía poner flores frescas. «Lo sé», respondió con voz baja, «y lo guardé todos estos años». El silencio se volvió espeso otra vez, pero ahora había grietas por donde se colaba la luz. En medio de esa confesión ocurrió lo inesperado. El auto se detuvo de golpe. Una manifestación bloqueaba la avenida. Decenas de jubilados sostenían pancartas y gritaban consignas contra el retraso de las pensiones. El aire estaba lleno de tambores improvisados y del olor acre de sudor y polvo. Don Julián se incorporó con los ojos muy abiertos. «Mira, Andrés, son como yo». El hijo también miró, atónito. Los manifestantes se acercaban al auto, golpeando suavemente las ventanas con sus manos arrugadas. Uno de ellos, un hombre de bastón y sombrero parecido al de don Julián, se inclinó y miró adentro. «¿Usted también viene por lo mismo, compañero?», preguntó con voz ronca. Don Julián abrió la ventanilla. El ruido de la multitud entró con fuerza, junto con el olor a sudor y papel. «Sí, hermano, también me han hecho esperar». El hombre sonrió, como quien reconoce a un igual. Andrés sintió un nudo en la garganta. No eran números en un sistema. Eran rostros, voces, vidas. El auto quedó atrapado en la multitud, y por primera vez en años, Andrés no quiso escapar. El conductor lo miró, esperando instrucciones. «Detenga el motor», ordenó Andrés. Don Julián lo observó sorprendido. «¿Qué vas a hacer?». Andrés respiró hondo. «Bajarme contigo». Ambos salieron del auto. El murmullo se volvió clamor. Los manifestantes rodearon al presidente del banco y al anciano que lo acompañaba. Al principio hubo desconfianza, pero pronto, al escuchar el nombre de don Julián y ver el sobre en sus manos, entendieron que algo estaba ocurriendo. Andrés levantó la voz. «Soy el presidente del banco. Hoy mismo resolveremos estos atrasos. Les prometo que no tendrán que esperar más». Un silencio expectante cayó sobre la multitud. Nadie se lo esperaba. Don Julián lo miró, incrédulo, con una mezcla de orgullo y temor. Entonces, un aplauso tímido surgió entre los jubilados, luego otro, y otro más. Pronto, el aire se llenó de palmas, de gritos de esperanza. Don Julián respiró profundamente. El olor a sudor, polvo y flores imaginarias se mezcló en un cóctel extraño que lo mareó, pero que también lo llenó de vida. Era un momento inesperado, un obstáculo transformado en oportunidad. No sabía cómo terminaría, pero por primera vez en años sintió que los rieles de su vida lo llevaban hacia un destino nuevo, acompañado. Y, mientras las palmas resonaban, don Julián miró a su hijo con ojos húmedos. Andrés bajó la vista, incapaz de sostenerla, pero con la certeza de que algo en su interior había cambiado para siempre. El eco de los aplausos todavía resonaba en la avenida cuando padre e hijo regresaron al automóvil. El conductor abrió la puerta con manos temblorosas, sin entender del todo lo que acababa de presenciar. Don Julián, con el sobre apretado contra el pecho, aún sentía en los oídos la mezcla de tambores improvisados, voces cansadas y palmas esperanzadas. El aroma a sudor, polvo y flores que se desprendían de una corona olvidada en la banqueta lo acompañaba como un recordatorio de que no estaba solo. Mientras el auto arrancaba lentamente, Andrés permanecía callado. No miraba el celular, no daba órdenes. Miraba por la ventana, con los labios apretados y la frente arrugada. El reflejo del vidrio mostraba un hombre poderoso, pero sus ojos dejaban ver a un hijo que había perdido demasiados años en silencio. Nunca había visto una protesta así de cerca.
murmuró al fin. Don Julián lo observó. Porque nunca caminaste al lado de los que esperan, hijo. Siempre miraste desde arriba. Andrés no replicó. Sus dedos tamborileaban contra la rodilla, nerviosos. Es cierto, admitió bajando la voz. Me olvidé de que detrás de cada número hay un rostro, un bastón, un recuerdo. La confesión cayó como una segunda reviravolta. Don Julián sintió un calor extraño en el pecho, mezcla de orgullo y nostalgia. El auto se detuvo frente a la vieja casa de Iztacalco. El portón oxidado todavía mostraba marcas del tiempo, y al empujar la puerta, el crujido de la bisagra liberó un olor a madera vieja, canela y polvo. Ese aroma se volvió otra vez su ancla sensorial. Flores marchitas en un jarrón, madera que recordaba risas pasadas y el polvo inevitable de los años vividos en soledad. Pase, hijo, dijo don Julián con una cortesía solemne. Andrés dudó en la entrada. No había cruzado ese umbral desde que Mercedes vivía. Respiró hondo y entró. El interior estaba casi intacto. La sala con la mecedora, el reloj de péndulo detenido, un cuadro amarillento de la Virgen de Guadalupe. Sobre la mesa de centro, una carpeta de fotos en blanco y negro esperaba como un testigo callado. Don Julián se sentó en la mecedora. El crujido de la madera lo envolvió en una sensación de paz. Señaló la carpeta. Míralas. No tuve más compañía que esas imágenes. Andrés abrió la carpeta. Entre sus manos apareció una foto de cuando era niño, montado sobre los hombros de su padre en una feria de trenes. Otra mostraba a Mercedes, joven, con flores en el cabello. Andrés acarició el borde de la foto como si temiera que se deshiciera en sus dedos. No recordaba esto, susurró. Don Julián lo observó. El silencio se llenó con el tic-tac imaginario del reloj que ya no funcionaba. Afuera, los sonidos de la ciudad se filtraban. Un organillero, un vendedor de pan, un perro ladrando a lo lejos. De pronto, Andrés levantó la vista. «Papá, ¿cómo aguantaste tantos años solo?» Don Julián suspiró. «Con café de olla cada mañana, con canela, con el olor de la madera vieja que me recuerda a tu madre, y con la esperanza tonta de que un día tocarías la puerta». Las palabras cayeron con suavidad, pero golpearon hondo. Andrés sintió un nudo en la garganta. «Yo no supe cómo volver», confesó. «Sentía culpa, y la culpa se vuelve cárcel. La culpa no construye caminos, hijo», respondió don Julián con ternura. «Solo los recuerdos». En ese instante, un ruido inesperado interrumpió la intimidad. Alguien golpeaba la puerta. Ambos se miraron sorprendidos. Andrés se levantó y abrió. En el umbral estaba el anciano de bastón y sombrero que habían visto en la manifestación. Tenía el rostro curtido y una sonrisa franca. «Perdón que moleste, compañero», dijo. «Algunos nos dimos cuenta de que usted logró que nos escucharan. Queremos darle las gracias». Don Julián se levantó despacio y se acercó. El hombre extendió una bolsa con pan dulce. «No es gran cosa, pero es de corazón». El olor a azúcar y canela llenó la sala, mezclándose con la fragancia a madera vieja. Ese detalle sencillo fue como una caricia inesperada. Don Julián aceptó la bolsa con gratitud. «Gracias, hermano. Pase si gusta». El hombre entró, miró alrededor y comentó: «Se siente la historia aquí adentro. Huele a familia». Andrés lo escuchaba en silencio, conmovido. Ese visitante desconocido se convirtió en catalizador. Traía consigo la voz de todos los jubilados, la dignidad compartida. «Yo me llamo Mateo», dijo el hombre, «y no vengo solo a dar las gracias. Vengo a pedirle algo». Don Julián arqueó las cejas. «¿Qué cosa?». «Que no nos deje solos». Usted habló con voz firme frente al gerente. Tiene el respeto de muchos. Podría ayudarnos a organizar un comité de pensionados. Andrés abrió los ojos, incrédulo. ¿Mi padre? Su padre es un líder natural, replicó Mateo, y la gente lo escucharía. El corazón de don Julián se agitó. Nunca se había imaginado en ese papel, pero la idea encendía una chispa. «Déjeme pensarlo», respondió. «No soy joven. No necesita juventud, necesita memoria», contestó Mateo antes de despedirse con un apretón de manos. Cuando se fue, Andrés permaneció de pie, con el rostro lleno de emociones mezcladas. «Un comité», repitió en voz baja. «Papá, no sé si se da cuenta, pero usted podría ser la voz que este país necesita». Don Julián sonrió débilmente. «Yo solo quería mi pensión, y mira en lo que me metí». Ambos rieron.
y esa risa ligera fue como una brisa que barría años de polvo. La noche cayó sobre la casa. Andrés se quedó a cenar. En la mesa sencilla, el pan dulce de Mateo, café de olla con canela y un plato de frijoles bastaron para llenar el aire de una calidez olvidada. «Hacía mucho que no cenábamos juntos», dijo don Julián. «Demasiado», admitió Andrés. El olor a café, madera y azúcar se volvió un coro sensorial que los abrazaba. Antes de irse, Andrés se detuvo en la puerta. «Papá, quiero regresar mañana, si me lo permite». Los ojos de don Julián se humedecieron. «Siempre tendrás una silla aquí». El portón se cerró tras él. La calle estaba silenciosa, pero en el corazón de don Julián resonaba todavía la risa compartida, el eco de los aplausos, la voz de Mateo, y en el aire persistía ese aroma a flores, madera y café que parecía prometer que la vida aún tenía capítulos por escribir. La mañana siguiente amaneció clara, con un sol suave que pintaba las paredes de la casa con tonos dorados. Don Julián se despertó temprano, como siempre, preparado para calentar el café de olla con canela. El aroma llenó la cocina, mezclándose con el de la madera vieja del comedor. Ese ancla sensorial lo sostuvo mientras pensaba en lo ocurrido, la humillación en el banco, el reencuentro con Andrés, los aplausos de los jubilados y la inesperada visita de Mateo. Se sentó en la mecedora, con la taza entre las manos. El vapor le acarició el rostro y por un momento cerró los ojos. Allí, en ese silencio matinal, pudo imaginar a Mercedes sonriendo desde el retrato en la pared. Un golpe en la puerta lo sacó de sus recuerdos. Se levantó con el bastón y abrió. Andrés estaba allí, vestido con ropa menos formal que de costumbre, camisa sencilla, sin corbata, y un gesto más cercano. «Buenos días, papá. ¿Puedo pasar?» «Claro que sí, hijo. Siempre». Entró con paso inseguro, como quien pisa un terreno sagrado. Traía en las manos una carpeta de documentos. «He pensado mucho en lo que pasó ayer», dijo mientras se sentaban a la mesa. «No basta con corregir un error en el sistema. Hay demasiada gente como usted que sufre en silencio». Don Julián lo miró curioso. «¿Y qué vas a hacer?» Andrés abrió la carpeta. Había planes, propuestas, notas escritas a mano. «Quiero lanzar un programa especial para pensionados. Atención prioritaria, asesoría personalizada y, sobre todo, respeto. Pero necesito un rostro, alguien que represente esta iniciativa. Y pensé en usted». Don Julián parpadeó, sorprendido. «¿Yo? Si apenas camino con bastón». «Precisamente por eso», replicó Andrés con firmeza, «porque usted es real, porque usted habla con la voz de los que han sido olvidados». El corazón de don Julián dio un salto. No era un hombre acostumbrado a discursos, pero algo dentro de él ardía con dignidad. «No sé si pueda, hijo. No sé si mi voz alcance». «Alcanzó ayer, papá», respondió Andrés. «Alcanzó para mover una multitud». El recuerdo de los aplausos lo estremeció. El eco aún vibraba en sus oídos. De pronto, sonó un timbre en la puerta. Era Mateo, acompañado de dos jubiladas de rostro sereno y mirada firme. Traían un ramo de flores y una carta. «Perdone la molestia, don Julián», dijo Mateo. «Venimos a pedirle que nos ayude a organizarnos. Queremos formar el comité. Usted puede ser nuestro guía». El olor fresco de las flores se mezcló con el café y la madera. Don Julián sintió que la casa volvía a llenarse de vida. Andrés intervino. «Eso mismo estaba proponiendo. Y si ustedes aceptan, podemos dar apoyo desde el banco, pero no como caridad, sino como justicia». Las mujeres se miraron emocionadas. Una de ellas, doña Rosario, tomó la mano de don Julián. «Usted tiene la dignidad que necesitamos. Nosotros confiamos en usted». Don Julián bajó la vista, conmovido. La piel arrugada de doña Rosario le recordó la mano cálida de Mercedes. «Está bien», dijo con voz firme. «No por mí, sino por todos». Las lágrimas brillaron en los ojos de los presentes. Era una decisión que cambiaría rumbos. Horas después, en la sede central del banco, se organizó una reunión improvisada. Andrés había convocado a su equipo directivo. Don Julián, con su bastón y su sombrero, entró acompañado de Mateo y las dos jubiladas. Los empleados se levantaron al verlos, sorprendidos por la escena insólita. «Quiero que conozcan al señor Julián García», anunció Andrés. «Mi padre.
y también la voz de quienes representan la dignidad de miles de pensionados. Un murmullo recorrió la sala. Don Julián respiró hondo. El olor de la alfombra recién aspirada y de los arreglos florales en la mesa le recordó otra vez a Mercedes. «Yo no vengo a pedir caridad», comenzó. «Vengo a pedir respeto, a recordarle a todos que un país se mide por cómo trata a sus mayores. No somos estorbos, somos memoria, somos la voz de los trenes, de las fábricas, de las calles que ustedes caminan hoy. Y esa voz no puede quedar silenciada». Las palabras cayeron con fuerza. Algunos directivos bajaron la mirada, otros asentían con respeto. Andrés observaba con un brillo en los ojos que mezclaba orgullo y arrepentimiento. «Por eso», continuó don Julián, «acepto ser parte de este comité, no por gloria, sino para que ningún otro anciano tenga que salir avergonzado de un banco como me ocurrió a mí». El aplauso que siguió fue sincero. No era la multitud de la avenida, pero cada palma resonó en el corazón de don Julián como un tren arrancando de la estación. Al terminar la reunión, Andrés se acercó y lo abrazó. Fue un abrazo torpe al inicio, pero pronto se volvió fuerte, como si intentara recuperar 25 años perdidos. El olor a flores y madera volvió a envolverlos. «Perdóname, papá», susurró Andrés, por todo el silencio. Don Julián cerró los ojos. «Ya estás aquí. Eso basta». Esa noche, al regresar a casa, don Julián encendió la lámpara de la sala y se sentó en la mecedora. El bastón descansaba a un lado, y sobre la mesa estaba el ramo que le habían entregado. La fragancia de las flores llenaba la habitación. Por primera vez en mucho tiempo no sintió soledad, sintió futuro. Y mientras se mecía suavemente, imaginó los rieles de un tren extendiéndose hacia adelante, brillando bajo un sol nuevo. El ciclo estaba llegando a su punto más alto, el clímax de una vida que había pasado de la humillación al reconocimiento, del abandono a la dignidad compartida. Pero aún quedaba un último viaje por recorrer, la reconciliación plena, el eco final que cerraría el círculo abierto tantos años atrás. El sonido de un tren lejano se filtró por la ventana, como si el destino quisiera marcar el compás de lo que vendría. Don Julián sonrió, con lágrimas en los ojos. El silbido lejano del tren seguía rondando en la mente de don Julián cuando despertó a la mañana siguiente. Era como si la ciudad entera le regalara un recuerdo para acompañar su nuevo camino. El aroma a café de olla con canela inundó la cocina una vez más, mezclándose con la fragancia a madera vieja y las flores frescas que todavía perfumaban la sala. Ese ancla sensorial lo sostenía, le recordaba quién era y qué lo había traído hasta aquí. Tocaron la puerta. Era Andrés, puntual, con gesto sereno. Vestía traje, pero con el nudo de la corbata un poco más flojo que de costumbre. Traía bajo el brazo un sobre grande. «Papá, hoy es un día especial», dijo, entrando con familiaridad. «¿Qué ocurre? Hoy presentamos oficialmente el programa para pensionados y quiero que esté a mi lado». Don Julián sintió un escalofrío. Había esperado toda su vida por un momento de reconocimiento, pero jamás pensó que vendría acompañado de su hijo. «¿Está seguro de que me necesita allí?», preguntó con humildad. «No solo lo necesito», contestó Andrés con firmeza. «Lo quiero conmigo». Ese «lo quiero» sonó como una reparación. El evento se llevó a cabo en el auditorio principal del banco. Afuera, decenas de jubilados se habían reunido, con pancartas y esperanza en los ojos. El olor a papel recién impreso de los folletos, mezclado con el perfume de los arreglos florales en el escenario, formaba un aire solemne y cálido. Don Julián subió al estrado acompañado de Andrés. El murmullo se convirtió en aplausos. Algunos lo reconocían de la manifestación. Otros lo miraban con respeto, como si en su bastón y en sus arrugas se condensara la historia de muchos. Andrés habló primero, con voz firme. «Hoy reconocemos que hemos fallado, que hemos dejado en el olvido a quienes construyeron este país. Por eso, a partir de ahora, cada pensionado tendrá atención prioritaria, trato digno y acompañamiento. Y quiero que sepan que este programa lleva el nombre de quien me enseñó con su ejemplo lo que significa la dignidad». Giró hacia él. «El programa Don Julián García».
Un aplauso ensordecedor estalló en la sala. Don Julián, conmovido, tomó el micrófono. Hermanos, yo no vengo como héroe, vengo como uno más que esperó en la fila, que fue humillado, que se sintió invisible, pero hoy aprendí que incluso la voz más cansada puede resonar si se atreve a levantarse. No pedimos favores, exigimos respeto, y hoy, gracias a este paso, empezamos a recuperarlo. Las lágrimas corrían por rostros en la multitud, el aplauso no cesaba. Al terminar el evento, don Julián y Andrés salieron juntos. Afuera, un grupo de jubilados los rodeó, agradecidos. Mateo estaba allí, sonriendo con el sombrero en la mano. «Lo logramos, compañero», dijo, «y no está solo». Don Julián lo abrazó, con la fuerza de quien recupera no solo dignidad, sino también hermandad. Más tarde, de regreso en la casa de Iztacalco, Andrés se quedó a cenar otra vez. La mesa, que durante años había sido testigo del silencio, ahora estaba viva. Pan dulce, café, risas tímidas que se iban volviendo más seguras. El olor a flores y madera seguía allí, como testigo invisible de la reconciliación. «Papá», dijo Andrés rompiendo un silencio breve, «me he pasado la vida entre balances y contratos, olvidando lo esencial, pero ahora entiendo. No quiero que terminemos nuestros días separados». Don Julián lo miró con ternura. «Nunca es tarde para volver a casa». El hijo bajó la vista, conmovido. «Puedo venir cada semana. Puedo traer a mis hijos para que lo conozcan». El corazón de don Julián dio un salto. No había pensado en los nietos, en la posibilidad de llenar la casa de voces nuevas. Claro que sí, esta casa siempre tendrá puertas abiertas. Esa noche, antes de dormir, don Julián se sentó en la mecedora. El bastón descansaba a un lado, el sobre con los documentos en la mesa, y el retrato de Mercedes lo observaba desde la pared. «Lo logramos, vieja», susurró, mirando al cielo. «Nuestro hijo volvió». Las lágrimas rodaron, pero eran de alivio. El eco del tren lejano volvió a escucharse, como si la vida quisiera cerrar el círculo con la misma melodía con la que empezó. El anciano cerró los ojos. En su memoria, la estación de tren volvía a llenarse de humo, de silbidos, de abrazos. Y allí, entre la multitud, veía a Andrés niño corriendo hacia él, con los brazos abiertos. La mecedora crujió suavemente, acompañando su respiración pausada. El aroma a café, flores y madera vieja impregnaba el aire. No era soledad, era plenitud, porque ahora sabía que, aunque el tiempo hubiera marcado surcos en sus manos, todavía había futuro. Y en ese futuro ya no caminaba solo. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.